Buen día, estimados clientes. Bueno, más o menos les doy una idea de qué se trata, cómo se construye la antena, para que tengan idea de qué es lo que hay que hacer. Pero lo primero que hacemos es, cuando recibimos el material, en barra de 6 metros y demás, lo primero que hacemos es la medición del material. En este caso es de 25 por 25 y el espesor es de 0,65. Entonces tomamos nota: 25 por 25, espesor 0,65. ¿Comprende? Entonces vamos haciendo esto, escribiendo estas cosas. Cuando llega el otro material, esto se hace todo en cada partida. Cuando llega el otro material, se toma el diámetro, que va a ser 9,3, pongámosle, y el espesor del material, que en este caso es 0,63. Entonces acá tenemos 9,2, espesor 0,63. Después de eso se le hacen otras cosas que lógicamente están dentro del secreto profesional, que para establecer la capacidad de resonancia, o sea, a un pedazo de metal se lo somete a un, digamos así nomás, pedazo de metal, se lo somete a una carga que nosotros llamamos de ruido, o sea, de una determinada señal le ponemos radiofrecuencia. Después con un aparato que les voy a mostrar después, se toma la intensidad, o sea, la capacidad de resonancia que tiene esto en la recepción. ¿Me explico? En cualquier frecuencia, la capacidad de recepción. Entonces esto nos va a dar una capacidad de recepción para justamente hacer los cálculos de los factores de corrección, que es un algoritmo que lógicamente no se lo voy a explicar porque entra dentro de lo que es mi trabajo. ¿Está? Bueno, después de eso vamos a suponer, establecemos las medidas. Vamos a suponer, tenemos pues yo uso una hermosa computadora, aunque tengo una computadora delante, me gusta hacerlo tanto porque me divierte. Tenemos que, para establecer la longitud de onda, primero establecer la longitud de onda, que decimos lambda, tenemos que dividir la velocidad de luz, o sea 300.000, que son kilómetros por segundo, dividido la frecuencia, en este caso 521, y nos va a dar 0 metros 57 centímetros 57 centímetros 58, 0,57 58 centímetros. ¿Está? Bueno, entonces nos da esto 0,57. Le ponemos una fracción. De todo modo, esto es empírico. No es estrictamente que yo le voy a cortar eso a esa medida. Yo le voy a cortar una medida de acuerdo a los factores de corrección, por ejemplo, a esto, que va a ser un dipolo, pero mágicamente lo doblo y lo transformo en esto, que es el dipolo. ¿Estamos? Este dipolo tiene que tener una medida determinada, que está determinada por media longitud de onda. Punto. Y hacemos un par de perforaciones, después se le pone el aislador, porque tiene que estar aislado el dipolo del butalón. El butalón es lo que, digamos, el agarrado, que va en el medio, así. Si no, no resuena, tiene que estar aislado. Es uno de los errores de algunos amiguitos. Eso para UHF. Lo mismo para VHF, hacemos la misma historia, hacemos magia, doblamos. Y tenemos acá un dipolo que es para VHF. O sea, la longitud de onda
O sea, las frecuencias son más bajas, por lo tanto, las medidas son más largas. ¿Me explico? O sea, hay que diferenciar VHF de UHF. Con todo esto se hacen un montón de cálculos que es determinar, digamos, el objetivo. O sea, ¿cuánto dB queremos ganar? Entonces empezamos a hacer el cálculo, haciendo los dibujos, haciéndolo por ejemplo, teníamos esto dividido 2, tenemos media onda 28, después, o sea, que sería una supuesta factor de corrección. Entonces le tomamos nota que tiene 0.27. ¿Qué voy a hacer esto? Todo esto les vuelvo a reiterar que es empírico, o sea que por la práctica uno ya sabe más o menos las medidas y después todas las otras correcciones que hay que hacer. Después de terminado esto, se determinan, por ejemplo, cuánto sobre la base de un dipolo si un dipolo solo se mide con el medidor de campo, que después lo vamos a mostrar, se le agrega un reflector, se vuelve a emitir y medir con el medidor de campo, se le empieza a poner los directores que tienen que estar, tienen que ser de una medida especial con referencia a la frecuencia que tienen, y una cantidad de directores de acuerdo a la banda. De la medida que suben las frecuencias, qué sé yo, por ejemplo, el canal 21, el 21 mejor dicho, está en 521 MHz, y nosotros tenemos que llegar al canal 69. El canal 69 está en 797 MHz, perdón, 803 MHz, que sería la frecuencia más alta en UHF. Entonces uno lo va dividiendo por bandas y la cuenta sería la velocidad de la luz dividido 800 igual nos da 0,37 dividido 2 nos da .1875. O sea, esas son digamos, medidas. Después, te vuelvo a reiterar, con factores de corrección, que eso significa achicar un poco o darle una mayor dirección a los directores, que son los que van delante del dipolo. La direccionalidad de la antena sería así: reflector del dipolo excitado, y después los directores o parásitos, que son los que van a ir incrementando en un conjunto resonante la ganancia. Bueno, hay que tener en cuenta los elementos indispensables son, el primero, tener el concepto de qué se trata, o sea, cómo se hacen los cálculos. Yo uso esta maravillosa calculadora porque me causa gracia, es china, y entonces hasta me llama el anuario determinado. Después, lógicamente, un calibre, metro, es lo principal. Bueno, nosotros vamos a determinar entonces que vamos a hacer una antena, que en este caso sería una antena, digamos, para balcón. Que sería una cosa así, o sea, tomamos un pedazo de caño de determinada medida y
y deshacemos las perforaciones. Bueno, estas son las perforaciones para la grampa porque van tomadas de atrás, todas las antenas de UHF Steel se tomadas de atrás, no de medio, ni nada de eso. Hacemos las perforaciones con las medidas que corresponden, que no son exactamente las medidas que yo había tomado en un principio, sino tienen correcciones que van de acuerdo a la experiencia y el conocimiento. El otro elemento con el cual es el que dice la verdad es esto, se llama medidor de campos. Medidor de campos se conecta a un dipolo, y este dipolo lógicamente nos va a ir dando, lo ponemos en la frecuencia y nos va a ir dando la potencia en decibeles o en microvolt de este dipolo, que solo sería el elemento con el cual empezamos a medir. Bien, así como teníamos el butalón o barral, que es esto, ya le hemos agregado el dipolo, y a esto le vamos a agregar en principio un reflector. Y usted diría que es muy largo. Bueno, eso es cosa, digamos, del diseñador. ¿Qué es lo que quiere lograr? Pues esta antena tiene que tener 180 grados de patrón de trabajo, o sea, así hay que tomar de todos los lugares. Entonces nuevamente se mide con el medidor de campo a ver qué ganancia, cómo se incrementa la ganancia. Después se le van agregando un director con una medida que la determino yo, para que sea la banda más ancha o no, por lo que fuere. Después se le va agregando otro más. Y en este caso estamos haciendo una antena, la que llamamos tipo balcón. Y en todos los casos medimos la intensidad de campo o lo conectamos a un aparato de televisión o a un decodificador para ver qué es lo que se recibe. A esto, no sé si se habrán fijado que acá tiene las perforaciones, tienen un desplazamiento. ¿Por qué? Porque puesto en el barral uno puede hacer ligeras correcciones, o sea, corriendo hacia adelante o hacia atrás los dipolos, tomando las medidas, haciendo las pruebas, a los fines de ir optimizando la recepción, o sea, que llegue a lo mejor. Cuando, por ejemplo, nos traen yo mando a cortar un director, y este no tiene la medida que corresponde. Yo tomo la medida y no la tiene la medida exactamente lo que yo dije. Se supone que el director se equivocó. Entonces, directamente lo que se hace es cortar